Hola, buen día. Les doy la más cordialmente bienvenida a esta sesión de clase. El día de hoy vamos a ver el tema de soldadura, vamos a ver las generalidades de este tema. Comenzaremos con el concepto de soldadura y posteriormente pasaremos a lo que es la clasificación de acuerdo a la AWS y después comenzaremos a hablar acerca de soldadura fuerte y soldadura blanda para posteriormente dar introducción ya a ciertos procesos de manufactura que vamos a estar viendo en el transcurso de estas semanas. Y vamos a comenzar definiendo soldadura, y esta se define como un proceso de unión que produce la coalescencia de materiales calentándolos a la temperatura de soldadura, con o sin la aplicación de presión, sola y con o sin el uso de metal de aportación. Esto quiere decir que se va a producir la unión mediante la coalescencia, que viene siendo un sinónimo de unión entre materiales, y estos se van a calentar a una temperatura de soldadura. Cada material tiene su temperatura de soldadura, pero esta unión se puede hacer ya sea con o sin aplicar presión, y también se puede realizar con o sin el uso de metal de aportación. No siempre va a llevar metal de aportación, va a depender mucho del proceso. Y otra definición que podemos encontrar en la literatura es que es un procedimiento de unión directa entre metales, y pues en la práctica se realiza una importante aportación de calor. Es como se rige este proceso principalmente de soldadura, mediante esta aportación de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que el calor va a fundir los bordes de las piezas y también del material de aportación, y estas se van a mezclar, obvio, antes de que se lleguen a solidificar, y va a dar lugar a otro metal, y esto también va a dar lugar a que se genere un cordón de soldadura. Y pues para esto es necesario conocer las características y las propiedades para poder analizar el comportamiento resistente de esta unión. Y principalmente los procesos de soldadura se diferencian por el cómo se aplica el calor, la presión o ambas cosas, y también el tipo de equipo utilizado, que es lo que vamos a estar viendo en el transcurso de este mes, y diferenciar cada uno de los procesos de soldadura. De acuerdo a la AWS, la American Welding Society, o la Sociedad Americana de Soldadura en español, pues se han clasificado más de 50 tipos de soldadura, y aquí podemos ver la clasificación de soldadura, que vamos a partir de dos, que es la soldadura heterogénea y la soldadura homogénea. En la soldadura heterogénea, pues esta se efectúa entre materiales de distinta naturaleza, con o sin material de aporte, o entre metales de igual naturaleza, pero en este caso con distinto metal de aporte. Y estos a su vez se dividen en fuerte, blanda y, como vimos en la introducción, otro tipo de uniones como adhesivos y plásticos. Entonces, la soldadura heterogénea, podemos decir que en este caso, hablando de soldadura de metales, lo vamos a clasificar como fuerte y blanda, excluyendo en este punto que vamos a tratar en esta clase los adhesivos y los plásticos. Con respecto a la soldadura homogénea, pues los materiales que se sueldan y lo que es el metal de aportación, en el caso de que lo hubiese, pues son de la misma naturaleza. Eso quiere decir que son del mismo material. Unos ejemplos de ellos que vamos a ver más adelante, por ejemplo, puede ser la oxiacetilénica, la eléctrica, por arco, por resistencia, entre otros. Y la soldadura homogénea se divide en dos, lo que es por procesos de fusión o por un proceso de estado sólido. Y en este tipo de soldadura homogénea vamos a definir lo que es la soldadura autógena.
en el cual pues en este tipo de soldadura que se le denomina autógena no hay metal de aportación. Y es decir que al finalizar este tipo de proceso, pues forma un todo único, una sola pieza con el mismo material. Vamos a comenzar con la clasificación de soldadura homogénea. Solamente los vamos a mencionar porque son procesos que vamos a estar viendo en el transcurso de las siguientes semanas. Y comenzamos con que la soldadura homogénea se clasifica en dos: soldadura por fusión y soldadura por presión o de estado sólido. Comenzamos con la parte de soldadura por fusión. En este tipo de procesos principalmente se da como se nombra, por fusión, es decir que mediante el calor se va a hacer que se fundan los metales base principalmente. Y estos procesos se dividen en dos, en la parte química y la parte eléctrica, el cómo influyen o cuál es el principio el cual se genera este tipo de calor. En el caso de la química, principalmente tenemos los procesos de oxígeno y combustible gaseosa, que para que se dé este tipo de proceso de soldadura pues se realiza una reacción química para que se pueda hacer. Y en la parte eléctrica tenemos procesos como por arco, por resistencia, por haz de electrones, por rayo láser, y estos procesos corresponden a soldadura por fusión, es decir que si se llega a una temperatura de fusión durante el proceso, pero este procedimiento se da de una forma muy rápida que no lo percibimos en algunos casos, en algunos procesos no lo vemos porque este cambio de estado se da de una forma rápida. Otro tipo de procesos son el de soldadura por presión o de estado sólido. En este caso se da por presión principalmente a una temperatura elevada y a una larga duración, y por lo regular no se lleva el metal de aporte o el metal de base a un estado de fusión como en el anterior. Y en este caso se divide en tres: en eléctrica, química y mecánica. En la parte eléctrica tenemos algunos procesos por resistencia que se da en este estado sólido. En la parte química por procesos de difusión, por procesos de explosión. Y en el caso de la mecánica tenemos los procesos soldadura en frío, soldaduras por fricción, la soldadura ultrasónica, entre otros que vamos a estar viendo, recordando de que podemos encontrar dentro de los procesos de manufactura más de 50 procesos relacionados a los procesos de soldadura o unión de metales. Vamos a comenzar hablando sobre las soldaduras heterogéneas, que comentábamos que se dividen en dos: en soldaduras blandas y soldaduras fuertes. Y vamos a comenzar con soldadura blanda. Este tipo de soldadura pues se define como la unión de dos o más piezas de metal por medio de un metal diferente que se aplica entre ellas en estado líquido. Y en este caso la característica es que la temperatura de soldadura no excede los 400 grados Celsius, y se usa principalmente en aleaciones de plomo y estaño que tienen un rango de fusión entre 180 a 370 grados Celsius. Esto estamos hablando como materiales de aportación o de aporte. En esta tablita podemos ver algunas composiciones de diferentes aleaciones, principalmente de estos materiales como plomo y estaño. También vemos por ahí cadmio, y podemos observar que esta temperatura de fusión durante la soldadura pues no excede los 430 grados, y es por eso que se clasifica dentro de las soldaduras blandas. Por aquí también podemos observar algunas aplicaciones que se tienen, y podemos ver que se utiliza principalmente para la parte de los circuitos de la industria electrónica principalmente, aunque también aquí podemos observar algunos tipos de aplicaciones como motores, principalmente para motores,
lámparas incandescentes, aleaciones de plata en cuestiones a condensadores y entre otras aplicaciones. Y mencionando algunas generalidades de la soldadura blanda, destaca que este tipo de soldadura es utilizado principalmente para la unión de piezas que no van a estar sometidas a grandes fuerzas o cargas, y la aplicación principal de este tipo de uniones que se dan mediante soldadura blanda es, por ejemplo, en elementos que se van a unir a circuitos eléctricos, y como saben, pues no se requiere una gran fuerza o la funcionalidad que va a tener dentro de esta aplicación. Y también una generalidad acerca de este proceso de soldadura blanda es que el metal de aporte pues se va a fundir por lo regular mediante un cautín, y este va a fluir por medio de capilaridad. Recuerden que se va a llegar a un estado de fusión, un estado líquido, y este se va a depositar mediante capilaridad en el lugar donde pues se va a hacer la unión. Con respecto a los materiales en este tipo de soldadura blanda, principalmente se utilizan las aleaciones de estaño. Estas se pueden presentar de diversas formas, y pues ya dependiendo de cuál sea pues el destino de esta aleación es como se da. Por ejemplo, algunas formas es por soldadura manual sobre regleta, soldadura sobre circuito impreso, máquina automática de soldar, lámparas de butano y cómo se vaya a utilizar. Y dentro de las presentaciones pues se puede destacar esta que se puede presentar como hilos bobinados en carretes, que le llamamos soldadura manual, que es como lo vemos en la figurita que se encuentra aquí en esta parte. También se encuentra en forma de varillas, que se le llama soldadura con lámpara, de bolas como máquinas automáticas de soldar, y también en forma de discos o en forma de arandelas, que son soldaduras sobre circuitos impresos. Son algunos de los materiales que se utilizan en la soldadura blanda, principalmente aleaciones de estaño. Y pues este tipo de soldadura, pues la adherencia del estaño sobre el material a soldar pues no es posible sin el empleo de un fundente o también conocido como fundente desoxidante, el cual pues juega un papel muy primordial en lo que es la calidad de la soldadura blanda. ¿Por qué? Porque este tipo de fundente desoxidante tiene las principales funciones que se enlistan aquí en esta parte. Principalmente es aislar del contacto del aire, disolver y eliminar lo que son óxidos que se pueden llegarse a formar, y pues favorece a lo que le conocemos como el mojado del material base por el metal de aportación fundido, y esto hace que consiga que el metal de aportación pueda fluir y se distribuya en la unión, basados en lo que comentamos, el efecto de capilaridad. Y la parte de los fundentes pues es algo muy importante, ya que son mezclas de muchos componentes químicos, entre los que los que destacan principalmente los boratos, los fluoruros, el bórax, el ácido bórico y los agentes mojantes que tienen este efecto en la soldadura de poder que que fluya y se pueda distribuir en lo que es la unión. Se pueden llegar a suministrar en forma de polvo, en forma de pasta, en forma de líquido, este tipo de fundente. Aquí en esta parte pues podemos ver algunos tipos de soldadores. Se le llama a esta parte el soldador o la parte del cautín, pero el nombre es el soldador, que es el elemento encargado de proporcionar el calor necesario para alcanzar la temperatura de fusión del metal de aportación y así poder realizar la soldadura entre los materiales. Y pues de acuerdo a la potencia en vatios va a depender del tipo de trabajo, y asimismo va a depender de la forma, el tamaño, la punta, principalmente del trabajo a realizar.
Y pues los principales tipos de soldadores podemos destacar el soldador miniatura de tipo lápiz, que es el más conocido, el soldador de temperatura controlada, el soldador de pistola, el soldador de martillo, el soldador automático, y también podemos tener estaciones de soldeo. Con lo que respecta a la soldadura fuerte, la característica que tiene este tipo de soldadura es que se va a introducir una aleación no ferrosa en estado líquido entre las piezas del metal a unir, y eso se va a dejar solidificar. Aquí la característica que diferencia la soldadura fuerte a la soldadura blanda es que la soldadura fuerte se va a trabajar por arriba de los 430 grados centígrados, y pues pero esta pues debe ser menor que la temperatura de fusión del metal base. ¿Qué quiere decir? Que nuestro material de aporte va a ser superior a los 430 grados centígrados, pero no va a rebasar la temperatura de fusión del metal base. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Pues se puede llegar a fundir también mi metal base, y por lo tanto, pues este tipo de proceso de soldadura fuerte va a requerir fundentes especiales para poder remover los óxidos de las superficies a unir y aumentar la fluidez del metal de aporte. En esta tabla podemos ver los metales de aporte más comunes para la soldadura fuerte, donde podemos observar diferentes tipos de metales y aleaciones. Por ejemplo, el metal base, en el caso que tengamos aluminio y cualquiera de sus aleaciones. El metal de aporte, la naturaleza puede ser aluminio, silicio, y aquí tenemos la temperatura de trabajo entre 570 y 620, pero sin exceder la temperatura de fusión del aluminio. También podemos tener aleaciones de magnesio, de cobre y aleaciones, y el metal de aporte recomendado. También, por ejemplo, tenemos aleaciones de bases de hierro, níquel y cobalto, donde el material de aporte puede llegar a ser oro, o en el caso de los inoxidables puede tener un metal de aporte de níquel. Y como podemos ver, las temperaturas de trabajo de la soldadura oscilan entre 900 a 1200, pero pues estas no exceden la temperatura de fusión del metal base. La soldadura fuerte también se puede clasificar por la forma en la que se aplica el calor del metal de aporte. El cómo se va a aplicar este metal de aporte, cómo se va a generar ese calor para que pueda estar dentro de la unión o la junta. Y el primer método que vamos a hablar es el de inmersión. En este caso, el metal de aporte previamente fundido se va a introducir entre las dos piezas que se van a unir, y esta se va a dejar solidificar hasta que van a quedar las piezas unidas. En el horno, en este caso, el metal o material de aporte va a estar en estado sólido, se va a poner entre las piezas a unir. Estas se van a calentar en un horno de gas o eléctrico para que con las temperaturas se derrita el metal de aporte y se genere la unión al enfriarse. Y otro medio es el soplete, que es uno de los más usados. En este caso, pues se va a aplicar este calor con un soplete de una manera local entre las partes del metal a unir. Y pues el metal de aporte en forma de alambre, por lo regular, se va a derretir en lo que es la junta, o también se le conoce como la unión. Y estos sopletes pues funcionan mediante un comburente que puede ser aire inyectado a presión, que se le conoce como un soplete plomero, aire de la atmósfera como mechero de Bunsen, oxígeno, o aire almacenado en presión en un tanque. Y también los combustibles se pueden utilizar alcohol, gasolina, metano, propano, butano, hidrógeno o acetileno. Otra forma también de proveer este calor al metal de aporte es por medio de electricidad, y la temperatura de las partes a unir y del metal de aporte se van a lograr por medio de una resistencia a la corriente. Pueden llegarse también por inducción o por arco. En los tres métodos del calentamiento que acabo de mencionar, pues se da por el paso de la corriente entre las piezas metálicas a unir, y así se va a generar el calor en la parte de la soldadura fuerte.
Vamos a ver dos videos cortos. El primero acerca de soldadura blanda, que aquí lo tenemos. Va a ser nuestro primer video que vamos a ver. Pongan mucha atención. Soldadura blanda. La soldadura por capilaridad consiste en la unión de un tubo y un accesorio previamente calentado. Soldadura blanda. La soldadura por capilaridad consiste en la unión de un tubo y un accesorio previamente calentados mediante la aportación de un metal en estado de fusión que se introduce en el intersticio entre ambos debido al fenómeno de la capilaridad. Dentro de la soldadura por capilaridad distinguimos entre soldadura blanda y soldadura fuerte. Denominamos soldadura blanda a aquella que requiere una temperatura inferior a 500 grados. Las aplicaciones más usuales para este tipo de soldadura son las siguientes: tubos de diámetro reducido, instalaciones con presiones reducidas, instalaciones de gases combustibles a baja presión. En general, suelen emplearse para uniones en instalaciones hidrosanitarias de distribución de agua caliente y fría, donde la temperatura de servicio no supera los 120 grados. Vamos a realizar una instalación con tubería de cobre. El proceso es el siguiente. Corte a medida del tubo. Una vez tomadas las medidas, procedemos a cortar con un cortatubos apretando progresivamente. Desbarbado interior y exterior del tubo con el escariador. Es necesario eliminar las rebabas de los extremos a fin de lograr una buena penetración y acople con el accesorio. Recalibrado de los extremos con un punzón y un anillo calibrador en caso de que se hayan deformado. Limpieza de las superficies en contacto. La limpieza exterior del tubo y la superficie interior del accesorio deben estar perfectamente limpias, desengrasadas y sin óxido para facilitar la acción del decapante. Aplicación del decapante o desoxidante por medio de un pincel. En el tubo por la parte exterior y en el accesorio en la parte interior. Montaje de la unión asegurándose de que llegue a los topes. Una vez introducido, es conveniente girarlo a la derecha e izquierda para repartir uniformemente el decapante. Limpieza del exceso de decapante con un trapo limpio o papel. Calentamiento con el soplete de GLP. Esta soldadura no requiere mucha temperatura, nos vale con 200 grados aproximadamente. La llama debe dirigirse sobre el accesorio y no sobre el tubo. Aplicación de soldadura. Se aplica el metal de aportación que fundirá en contacto con el cobre. Se emplea una longitud de hilo igual al diámetro del tubo. La soldadura, al fundirse, penetra por capilaridad en el intersticio de la unión, se reparte y lo llena uniformemente. Enfriamiento y limpieza final. Acabaremos el ejercicio uniendo un accesorio de latón a nuestra instalación. Para este tipo de soldadura necesitamos una temperatura mayor. Habrá que dirigir la llama del soplete hacia el accesorio de latón. Muy bien, ahora vamos a ver un video acerca de soldadura fuerte. Pongan atención. Soldadura fuerte. Tienen esta denominación las soldaduras de uniones efectuadas con material de aportación, cuyo punto de fusión está entre 600 y 800 grados centígrados. Este tipo de soldaduras suele utilizarse en instalaciones que Soldadura fuerte. Tienen esta denominación las soldaduras de uniones efectuadas con material de aportación, cuyo punto de fusión está entre 600 y 800 grados centígrados. Este tipo de soldaduras suele utilizarse en instalaciones que transporten fluidos a alta presión o elevada temperatura, o bien que la soldadura requiera una resistencia mecánica igual a la del tubo de cobre. Las aleaciones por soldadura fuerte que se encuentran en el mercado en forma de varillas desnudas o revestidas de desoxidante se pueden diferenciar en dos tipos:
las aleaciones con elevado porcentaje de plata y las aleaciones cobre-fósforo. Las operaciones de corte a medida, desbarbado, recalibrado y limpieza se realizan de la misma manera que la indicada para la soldadura blanda. Ejecución. Calentamiento. Una vez realizado el montaje de la unión, de la misma manera que en la soldadura blanda, se procede al calentamiento. Para conseguir que las piezas obtengan la temperatura de fusión del metal de aportación, es necesario utilizar el soplete, bien de propano, bien oxiacetilénico. El calentamiento continúa hasta que el desoxidante comience a fundir, lo que sucede cuando tiene un aspecto transparente, como si fuese agua. Llamamos especialmente la atención a los instaladores sobre el hecho de que el calentamiento no debe ser exagerado, puesto que se corre el riesgo de quemar el cobre, haciéndolo frágil y poroso. Aplicación del decapante. El bórax decapante en polvo se aplicará directamente con la varilla de metal de aportación. El polvo decapante se adhiere a la varilla de soldar si ésta está suficientemente caliente. La varilla, así revestida, se aplica sobre la unión previamente calentada y se obtiene la fusión del decapante que penetra en el intersticio de dicha unión. Aplicación de la soldadura. Se procede aproximando el hilo o la varilla al borde del accesorio. Como la temperatura de la unión debe ser suficientemente alta para fundir el material de aportación, la llama se mantendrá apartada del hilo o de la varilla durante la aportación. En cambio, se deberá continuar calentando el tubo y el accesorio, manteniendo siempre el movimiento oscilante de la llama de uno a otro, hasta que el material de aportación vaya penetrando en el intersticio. Cuando se haya alcanzado la temperatura adecuada, el material de aportación penetrará rápidamente en el intersticio entre el tubo y el accesorio. Muy bien, aquí pudimos observar los dos tipos de soldadura blanda y soldadura fuerte con la misma aplicación. Y como vimos, lo que diferencia principalmente pues son las temperaturas de trabajo. En la soldadura blanda pues se trabaja por debajo de los 430 grados, por ahí mencionaba la temperatura. Y en el caso de soldadura fuerte hasta mencionó que en este caso se trabajaba por arriba de los 600 grados, que cumple el rango que es por arriba de los 430 grados. Entonces es lo que lo difiere. Y como ven, el calor se provee por medio del soplete en este caso. Más adelante vamos a ver otro tipo de soldaduras y van a ver la diferencia en cuestión al proceso y por eso es que estas entran dentro de otra clasificación y se le denomina soldadura blanda y soldadura fuerte. Y con esto terminamos esta parte introductoria del proceso de soldadura. Vimos los dos conceptos del proceso de soldadura y también observamos que existen muchos procesos de soldadura que vamos a estar viendo, más de 50 procesos de acuerdo a la AWS. Y el día de hoy pues vimos principalmente la parte de las soldaduras, vimos la soldadura homogénea y la soldadura heterogénea y hablábamos de dos específicamente, que es la soldadura blanda y la soldadura fuerte el día de hoy, y las características con respecto a la temperatura y con respecto a la forma en que se provee este calor. Y ya para terminar, hablábamos un término que pues que a veces son materiales de la misma naturaleza o en otros casos no. Cuando el material base es de diferente naturaleza con respecto al material de aporte, también se le conoce como materiales o procesos de soldaduras disímiles, es decir que los dos materiales son de distinta naturaleza, tanto el material de aporte como el material base principalmente, o en su caso el material base, estas dos piezas unir son de diferente naturaleza. Vamos a imaginar que
Es una pieza de acero y una pieza de aluminio, y pues vamos a tener otro tercer material de aporte. Se le conoce como soldaduras de materiales disímiles, de diferente tipo de naturaleza. Y ya para terminar esta actividad, van a realizar una actividad individual dentro del apartado de Teams, en el cual se adjuntó dos imágenes, una acerca de la primera parte del curso, de la primera unidad específicamente, que se le llama pues tema 1, y una segunda imagen que corresponde a las preguntas acerca del tema de soldadura. En este caso los invito a que realicen la actividad. Solamente hay que responder a las preguntas y hay que leer las instrucciones detenidamente de cómo se solicita y subirlo al Teams. Van a tener hasta el día de mañana para subir esa actividad, y solamente les pido que utilicen el formato de clase que se estableció para las tareas y solamente coloquen la respuesta de cada una de las preguntas. No es necesario colocar las preguntas. Si lo quieren hacer, sin ningún problema, y si no, con la pura respuesta se tiene. Es en computadora para que lo realicen detenidamente. Lo pueden realizar con las presentaciones que hemos visto, que están también en Nexus, y al finalizar su tarea lo convierten en PDF y lo suben en la plataforma Teams, y esta cuenta como una actividad extra aula y también como repaso. Les recomiendo que lleguen hasta la pregunta del día de hoy, alrededor de la pregunta 21 aproximadamente, y las demás preguntas las estaríamos realizando en el transcurso de la semana. Échenle ganas y recuerden que en esta semana es la semana de preparación de su clase para que el próximo lunes comiencen a exponer su clase y evaluar su participación como equipo dentro de esta primera parte del curso. Que tengan un excelente día y recuerden que pues disfruten este día al máximo. Que tengan bonita tarde. Bye bye.